Un saludo a todos los estudiantes y bienvenidos a esta segunda parte sobre geometría analítica. En esta oportunidad vamos a estar trabajando acerca de lo que es un lugar geométrico. Vamos a definir la circunferencia como lugar geométrico. A partir de esta definición vamos a deducir la ecuación básica de la circunferencia con centro en el origen del plano y terminaremos haciendo algunos ejercicios que les puedan ayudar para abordar la posterior evaluación de estos conocimientos. Un lugar geométrico está definido como un conjunto de puntos en el plano cartesiano que cumplen una o varias propiedades específicas. Estas propiedades son de tipo geométrico. Dicha ecuación es representada mediante variables x, y. Más adelante vamos a ver que cuando estemos trabajando en las formas generales de lugares geométricos, vamos a ver estas dos variables igualadas a cero. Ese conjunto de puntos que logran satisfacer estas ecuaciones o estas expresiones algebraicas reciben el nombre de gráfico o reciben el nombre de curva. En este caso también la estamos llamando lugar geométrico. Esta es una condición importante que nos hace o que se hace referencia en la geometría analítica, la relación directa de una expresión algebraica con una representación en el plano cartesiano y viceversa. Esa representación que es geométrica en el plano cartesiano, ¿cómo la podemos traducir a términos algebraicos? Una circunferencia, que es lo que vamos a hablar en esta primera parte, está definido como un lugar geométrico de un conjunto de puntos en un plano que equidistan de otro punto que está en ese mismo plano, el cual se llama centro. Aquí, por ejemplo, en esta representación vemos el centro, un punto y una distancia del centro a ese punto. Esa distancia del centro al punto lo llamamos radio. Y todo ese conjunto de puntos que cumplen esa condición de equidistar de, del centro, describen entonces toda esta línea de curva cerrada que llamamos circunferencia. Voy a ir a el programa que vamos a trabajar, GeoGebra, para animar un poquito y representar esta situación. Entonces primer momento, voy a representar aquí un segmento. Anteriormente ya hemos mostrado algunos conceptos básicos sobre el manejo de estas herramientas y de todas estas posibilidades de GeoGebra. Voy a poner un segmento de longitud, un segmento de longitud dada, por ejemplo, y lo voy a centrar aquí en el origen del plano. Voy a decirle, por ejemplo, que valga 4 unidades. Ok. Eh, Voy a decirle a este punto extremo, lo voy a llamar punto extremo. Si vemos acá, nos han aparecido ya los valores de las coordenadas. Vemos que el punto A sería en 0,0 el origen del plano y B está ubicado en las coordenadas 4, 4, 0 y que ese segmento determinado se llamó B y vale 4 unidades. Voy a decirle al punto, voy a darle al punto una animación. Voy a darle al punto una animación. ¿Cómo lo hago? Me paro en el punto y con clic derecho le doy animación. Vemos cómo el punto se traslada, ¿sí? Y está describiendo una trayectoria.
Con control Z paro esa animación. Lo que voy a hacer ahora es también darle clic al punto. Voy a decirle que haga o nos deje un rastro y le damos igualmente animación. Y aquí podemos ver cómo al hacer rotar ese punto, describe un conjunto de puntos que nos forman toda una línea curva cerrada, y esa línea curva cerrada, caracterizada o definida por toda esa infinidad de puntos, es lo que llamamos circunferencia. Y ahí que la circunferencia tenga longitud, porque en realidad es una línea. Control Z, paro esa animación. Ahora lo que voy a hacer es establecer una diferencia muy importante, que es una diferencia entre circunferencia y círculo. Ya vimos las características de la circunferencia. Los vamos a identificar la diferencia con el, con el círculo. Voy a pararme entonces en el segmento que determiné y le voy a decir que también que nos deje un rastro. Y me paro luego entonces también en el punto y le digo que nos haga una animación. Ahí vemos todo un conjunto infinito de radios que nos determinan todo un conjunto infinito de puntos que equidistan de ese centro. Al hacer todo ese barrido, lo que está sucediendo es que nos están mostrando cómo se forma toda una superficie interna a la circunferencia. Toda esa superficie interna es lo que está determinado como, como círculo. De ahí que el círculo tenga superficie, área, y la circunferencia tenga longitud. Y si dejamos que se siga haciendo el barrido, pues se determinará toda una superficie. Esto también nos puede ayudar a visualizar un poco la definición de círculo. Ahí queda la inquietud de mirar y consultar cuál sería la expresión algebraica para el círculo. En estos momentos no vamos a trabajar esa parte. Control Z, paro esa animación. Voy a volver entonces aquí a mis diapositivas para que continuemos. Vamos a determinar la ecuación específica, la forma de la ecuación específica de una circunferencia que tenga centro en el origen del plano, como lo veíamos ahí. Es una circunferencia con estas condiciones, ¿sí? El centro está en el origen del plano, cualquier tipo, valor de radio, en este caso ese radio está determinado por este punto P, que le damos unas coordenadas X, Y, y esta distancia la llamamos radio. Ese radio está determinado por la distancia que hay del punto C, centro, a P. GeoGebra inmediatamente nos muestra aquí algunas expresiones. Por ejemplo, esta expresión. Esta expresión corresponde a la forma de la ecuación básica de una circunferencia con centro en el origen, pero nosotros vamos a llegar a esa deducción. Como lo decía al principio, lo que vamos a hacer es partiendo de las definiciones de estos lugares geométricos, vamos a deducir nuestras ecuaciones basados precisamente en esas propiedades específicas de los lugares geométricos. Entonces, qué podemos ver en la circunferencia? Que hay una distancia del centro a P, de coordenadas 0,0 el centro y P, XY. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Precisamente para hallar la distancia entre esos dos puntos, para establecer el valor del radio. Entonces aquí tenemos 0,0 y el punto B, que sería XY. Ya anteriormente vimos en un apartado anterior cómo determinar la distancia entre dos puntos. Entonces tenemos que se establece como la raíz cuadrada
de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Como aquí tenemos x menos 0, pues quedaría de esta manera, y y menos 0 de esta manera. Al hacer la simplificación, pues obtenemos esta expresión. Pero nos interesa conocer el valor del radio. Recordemos que esa distancia está determinada por el radio. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado y al elevar al cuadrado pues obtenemos una expresión de esta manera. Recordemos aquí las propiedades de este radical elevado al cuadrado. Y esa expresión pues es la expresión de una circunferencia con centro en el origen. Es decir, elevamos el radio al cuadrado, x a la 2 más y a la 2. Lo único que tendríamos para reemplazar aquí es el valor del radio, puesto que estas son las variables de las que hablábamos en la definición de lugar geométrico, en las cuales o por las cuales queda determinado la expresión. Entonces recordemos, siempre reemplazamos es el valor del radio correspondiente a las unidades que nos dan. Miremos este ejercicio. Hallar la ecuación de la circunferencia con centro en el origen del plano, es decir, el centro sería 0,0 y radio 3 unidades. Y vamos a representar la gráfica. Entonces, usamos la ecuación que ya hemos establecido, que ya hemos deducido, simplemente recordamos el valor del radio, 3 unidades, elevamos a la 2 y aquí tendríamos la expresión x a la 2 más y a la 2 igual a 9. Aquí ya hemos resuelto el radio. Aquí tenemos la expresión ya representada de cierta manera. Yo la quiero representar, mostrarla aquí en GeoGebra, cómo sería ese proceso de representarla. En realidad es muy básico, puesto que simplemente necesitamos venir aquí, donde dice circunferencia, y yo digo, escojo por ejemplo circunferencia de centro y radio. Ya sé que el centro es 0,0 y aquí ya me aparece el radio dice que vale 3 unidades y simplemente le digo que la represente, y aquí pues quedaría representada nuestra circunferencia. Veamos este otro ejercicio. En este otro ejercicio nos da la ecuación ya determinada y nos piden determinar el valor de el radio. Las características de la ecuación de una vez nos remiten a una ecuación con centro en el origen. ¿Por qué sabemos? Por la forma de ella. La comparamos, hacemos esta comparación y vemos que el radio al cuadrado resulta siendo 5 unidades. Entonces hacemos esa igualación para poder despejar. Lo que habría que hacer es simplemente extraer raíz cuadrada en ambos miembros de la expresión. La raíz cuadrada del radio al cuadrado pues es radio, y esta expresión raíz de 5 se dejaría indicada. Esto da un decimal infinito. Entonces no lo resolvemos, sino que simplemente lo vamos a dejar ahí indicado por el momento. Bueno, aquí terminamos esta primera parte. Aquí tenemos unas referencias de consulta por si de pronto se quiere profundizar un poco más en esta primera parte. En la segunda parte vamos a estar hablando de unas circunferencias que nos quedan trasladadas del origen. Este centro lo vamos a llamar HK.